Bien, estamos de vuelta con ustedes. Luis Eduardo Martínez es nuestro invitado esta tarde, diputado de la Asamblea Nacional y también vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo y la Reconciliación en Venezuela 2022, 9 de enero elecciones en Barinas, diálogo y reconciliación también importante porque luego de este resultado electoral del noviembre de 2021 han dicho factores de la Asamblea Nacional que se deben incluir partidos políticos que también, bajo lo que ha sido el respaldo de la ciudadanía, han obtenido una votación importante dentro de un proceso de diálogo que marcó el desarrollo del año 2021 en materia política. Pero empecemos con Barinas. A juicio de Luis Eduardo Martínez, ¿qué puede pasar o qué podemos esperar de un escenario? La repetición de lo que algunos consideran sido los errores de la oposición en el sentido de la unidad, en el sentido de poder garantizar que pese a todas las denuncias de arbitrariedades, denuncias de irregularidades en el proceso, se pueda ratificar lo que quienes se adjudican la victoria sostienen y pueda tener un resultado positivo el 9 de enero. No es la primera vez que se repiten unas elecciones en Venezuela regionales o municipales. Tenemos, no muchos, pero sí casos que en el pasado hubo necesidad de repetir incluso para parlamentarios nacionales y regionales, de tal manera que no es un fenómeno extraño. Lo que yo creo que corresponde en este momento es que permitamos a los barineses que decidan. Esto es un proceso de la gente de Barinas, que entre los varios candidatos que hay, porque hay varios postulados, seleccionen a los mejores. Yo leí ayer con asombro un titular del Nacional donde señalaba que el CNE había admitido 30 postulaciones para de la incluso personas que no hacen vida política en el Estado. Del Estado Barinas. Bueno, la Constitución venezolana y la Ley Orgánica del Sufragio no obliga a que se viva en un Estado. Señala que tienes que haber residido en algún momento en el Estado durante un lapso de unos 3 años, pero en algún momento puede ser que tú naciste y a los 3 años te fuiste o te fuiste a los 5 años. Pero bueno, es bastante lapso en eso, no es nada extraño, pero el fondo, te repito, es que Dios quiera que los barineses, más allá de la polarización, más allá de rojo, blanco, amarillo, verde, escojan entonces entre propuestas, entre candidatos, entre aquellos que crean que puede garantizar lo mejor a esa población. Yo espero que haya una mayor participación, que disminuya los índices de abstención y que en definitiva el resultado sea claro para que a partir del 10 de enero enterremos el tema electoral. En Venezuela tenemos que dedicarnos, insisto, a lo económico, a lo social. El drama de los venezolanos es demasiado importante, relevante, trágico incluso, para que sigamos perdiéndonos en la confrontación. No es posible recuperar la economía, no es posible que Venezuela sea diferente si seguimos metidos en una pelea entre políticos. Yo ruego, esa es la palabra, a quienes están en el quehacer político que comprendan que a partir del 10 de enero tenemos que concentrarnos en garantizar soluciones a los muchos problemas que existen en el país. Mañana se va a presentar el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional. Bueno, yo estoy asombrado y tú que eres un comunicador social de cierta experiencia, también deberías estarlo. En la Venezuela de ayer, no la de hace meses, años, en la Venezuela de hace poco, en estos días, ¿qué se hablaba? Solamente del presupuesto, solamente de las propuestas, solamente de los ingresos estimados, de cómo se iba a distribuir, cuál era la distribución. Había gente reclamando ponle más a educación, ponle más a salud, ponle más a las gobernaciones. Se va a discutir también la ley paraguas, la ley de endeudamiento. Yo me quedo asombrado porque también por esta época, yo era gobernador, estaba instalado aquí en Caracas luchando para que me incluyeran proyectos de mi estado en la ley paraguas. Y ahora nadie habla de eso. Yo ayer hablé con un número importante de alcaldes, los fui llamando uno por uno, porque me di cuenta que la ley paraguas no hay absolutamente ni un solo proyecto dedicado a los municipios. Y empecé a llamarlo, oye, vale, vamos a meterlo. Y hay plata. Le dije, no, es que la ley de endeudamiento no es plata, es precisamente autorización para que tú puedas buscar con fuentes multilaterales financiamiento para tus proyectos. Entonces los tengo dando carrera a un número importante de alcaldes y después que la vicepresidenta presente el proyecto mañana, el fin de semana, me instalo en la Comisión de Finanzas como se había hecho siempre, a convencer a los diputados, mira, vamos a meter este proyecto, vamos a mover esto para acá. Pero es tanta la confrontación, son tantos los odios que perdemos la perspectiva de que hay una población que necesita que la gestión política se transforme en realizaciones, en logros. De tal manera, sí, hoy Barinas domina todo, pero... Claro, el país no se detiene por lo que ocurre en Barinas. Pero No. más allá de la confrontación, siguiendo con este tema del presupuesto nacional, se puede sumar el tema de la opacidad de la información, porque algo que también se ha
también en el desarrollo de estos últimos meses del año, cuando se habla del presupuesto de la Nación y la ley de endeudamiento para el siguiente año en ejercicio, se habla de la opacidad con la que se ha venido manejando esta información. Y por otra parte, lo que tiene que ver también con la capacidad real de esos recursos de hacer gestión, porque en un país hoy con una realidad distinta a 2019, 2018, que estábamos en un proceso de hiperinflación, según algunos economistas, hoy los signos de la economía muestran una realidad distinta. La importancia de que ese presupuesto esté ajustado precisamente a la realidad de la ejecución de las obras en cada lugar. En cuanto a la opacidad, es un problema definitivamente de interés. A los 277 parlamentarios se nos hizo llegar la exposición de motivos con todos los detalles. Yo tengo semana y media con un grupo de expertos y con empresarios, porque he consultado con líderes empresariales, entre ellos con el propio presidente de Fedecámara. Le mandé la exposición de motivos para que me dieran su opinión. Entonces, cada uno de nosotros es un puente con distintos sectores de la sociedad para que se conozca. Yo le he enviado el proyecto de presupuesto a un buen número de periodistas amigos, de tal manera que la opacidad, entre comillas, es relativa, porque formalmente se va a entregar en mañana, pero y a partir de mañana será pública. A mí lo que me sorprende, yo no quiero utilizar una palabra dura, pero por lo menos el desinterés de la clase política venezolana. ¿A cuántos has oído tú hablando, declarando sobre el presupuesto? Yo sigo los medios y sigo las redes, y creo que con excepción del diputado Jesús Farías, que es el presidente de la Comisión de Finanzas, y yo, más nadie ha hablado en Venezuela, en esta Venezuela, que el presupuesto es un elemento rector de la economía el año que viene, hablar de eso. Eso te dice de cuán polarizado priva el debate político, cuán polarizado está. Con relación al propio presupuesto, yo mañana en mi exposición voy a hacer un planteamiento que es de fondo, más allá de los ingresos y los egresos. Sí, están presupuestados 248 millones de petros de ingresos, y eso ya es un elemento positivo porque si lo ponen en bolívares, entonces cuando lo aprobemos la semana que viene ya vale mucho menos, y cuando llegue en enero, el día de la ejecución, menos todavía. Entonces, por lo menos el hecho que lo hayan colocado en petro es positivo, porque tiende a mantener el valor real, como si lo hubieran puesto en dólares. Pero bueno, al fin y al cabo lo hicieron así. Que presenten un presupuesto equilibrado también es positivo, porque a diferencia de muchos países, entre ellos, por cierto, Estados Unidos, que soportan su presupuesto en base al déficit, el que mañana vamos a considerar está equilibrado. 248 millones de petros de ingresos, 248 millones de petros de egresos. Y otro elemento importante que yo destaco es que se incluye en el plan de endeudamiento el servicio de la deuda. O sea, Venezuela está, desde el punto de vista por lo menos formal, reconociendo que tiene con el circuito financiero de la deuda mundial unos compromisos que, por lo menos, reitero, en el presupuesto está incluyendo para honrarlo, y eso es positivo porque mantiene nuestro compromiso de pagador y nos pudiera abrir las puertas de nuevo financiamiento. Pero en el fondo el problema es que esa cantidad de dinero estimada de ingresos no alcanza para los muchos problemas que hay. Sí, hay una buena distribución, el mayor porcentaje de egresos es para educación, el segundo mayor porcentaje es para salud, la suma de la inversión social anda en el orden del 62%, pero no alcanza. El situado constitucional, que es del 3 punto y algo por ciento del presupuesto total, significa que una gobernación, por ejemplo, como la de Aragua, va a recibir unos 30 millones de dólares en el año. Cuando tú lo divides entre 12, te das cuenta entonces lo que eso significa. Cualquier proyecto importante de infraestructura, de servicios, de infraestructura, vale mucho más. Entonces no te alcanza para nada el presupuesto. Entonces la clave está en el cambio de modelo económico. Yo le dije hace unas horas atrás al presidente de Fedecámaras que coincidimos plenamente en cuanto a la necesidad de cambiar el modelo productivo, el modelo económico, y dejar atrás el rentismo. Pero no es que coinciden los empresarios con nosotros, es que le dije, te voy a mandar la exposición de motivos, y se la mandé para que te des cuenta que en el primer párrafo de la exposición de motivos, el gobierno reconoce la necesidad de cambiar el modelo productivo, el modelo económico. Entonces nuestras propuestas mañana apuntan precisamente no al documento como tal, sino más relevante, apuntan al cambio de modelo que debemos nosotros impulsar. Hay que abrir la economía, hay que abrirla, hay que darle garantías a la inversión privada nacional y extranjera para que Venezuela realmente pueda salir adelante. No hay otra posibilidad. Y lo adelanto, basta ver otros países que no son precisamente capitalistas para entender el papel de la inversión privada. Yo estudié en China.
Caso Rusia también. Yo estudié en Tiene China, y participación cuando yo estudié, hace años atrás, China estaba montado en un proceso donde lo privado y lo público caminaban de la mano para convertirse en lo que es hoy. Hoy es la primera potencia económica del mundo. Cifras de la semana pasada, publicadas en Spanish China, una revista de China que se presenta en español. El 60% del PIB de China lo produce la empresa privada. El 70% del capital para la inversión tecnológica de China lo pone la empresa privada. El 80% de los empleos urbanos en China es de la empresa privada y el 90% de los empleos de China es de la empresa privada. Y nos estamos hablando, tú sabes, de los Estados Unidos. Así es, nos toca hacer una pausa y al regreso vamos a hablar volvemos a lo político, porque en el caso venezolano lo que ocurre en política también tiene mucho que ver con lo económico. Venezuela desde el año 2019 se establecieron una serie de sanciones económicas a empresas del Estado, lo que se llama el bloqueo económico por parte de representantes del gobierno. ¿Cómo este factor puede también incidir en el desarrollo de 2022 en el plano económico? Estamos conversando hoy con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, sobre las perspectivas para este año 2022 y también lo que ha sido este año 2021 en materia política.